A ver, bueno, si les parece, vamos a continuar. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes debiera decir, pero no pega todavía, ¿verdad?, hablar de tarde. Primero que nada quisiera dar la enhorabuena a los dos ponentes del primer panel o primera mesa, por la brillantez de sus intervenciones, y también felicitar al auditorio, ¿no?, por el pequeño debate que hemos logrado entablar, ¿no?, en relación a tales ponencias. Bien, corresponde ahora entrar en el segundo panel y, en todo caso, mirar ahora hacia la regulación interna española, con el fin de ajustarla a la directiva, a las normas mínimas de la directiva. Como sabemos, la Directiva 2019-1158 o 1158, yo creo que es una cuestión de juventud, decirlo de una manera o de otra. ¿Dónde está Julia? Me voy a apuntar yo al 1158, para que no se note. Y digo que como norma mínima la directiva va a permitir, obviamente, a los Estados miembros realizar mejoras, ¿no?, sobre sus disposiciones, y lo sabemos porque ha quedado de manifiesto ya en las dos intervenciones anteriores que efectivamente la normativa española en algunos casos contiene mejoras, ¿no?, de la directiva. Iniciativas como el Plan Me Cuida, por ejemplo, propuestas sobre un nuevo modelo de jornada y tiempo de trabajo flexible para una futura ley que se anuncia de usos de tiempo y racionalización de horarios, o las propuestas también incluidas en la Estrategia España 2050 sobre, digamos, armonizar, la necesidad de armonizar productividad de las empresas y bienestar de las personas trabajadoras, serán cuestiones que, auguro, serán tratadas por las dos ponentes que a continuación van a intervenir, y que van a analizar, en primer lugar, pues el estado del derecho español en relación con la transposición de la directiva, a cargo de la profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, María José López Álvarez, y a continuación las medidas de conciliación en España, a cargo de la presidenta de la Comisión de Trabajo sobre Realidad Social y Trabajo de las Mujeres en España, del CE, doña Elena Blasco Martín, que me acompañan ahora en la mesa. Bueno, la directiva expresa con total claridad que progenitores y cuidadores deben poder adaptar su calendario de trabajo a sus necesidades, ¿no?, y preferencias personales. También la declaración del centenario sobre la OIT, por su parte, nos habla del empoderamiento, ¿no?, de los trabajadores en torno al reparto de sus tiempos vitales. ¿Cómo conseguir que las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado permanezcan en el mercado de trabajo? ¿Cómo aprovechar a la negociación colectiva o instrumentos tales como los planes de igualdad para establecer o reconocer derechos y adoptar medidas que cumplan estos objetivos? Sin duda hay que idear e implementar nuevas medidas para la transición entre un modelo que podemos llamar ya clásico de conciliación de la vida laboral y familiar y una real y efectiva conciliación responsable o corresponsable. Vamos a ver qué nos cuentan, entonces, a partir de ahora, las dos ponentes que tienen ahora la palabra, y en primer lugar, pues la tiene López Álvarez sobre este tema que figura ya en esta plantilla que nos proyecta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Es un placer retomar estas jornadas con una cierta normalidad, y por ello agradezco a la asociación y a su presidenta, la profesora Emilia Casas, la invitación para participar hoy aquí. Y quiero también agradecer al profesor Miranda Boto, que con su generosidad habitual es el responsable de que en los últimos años pues yo me haya tenido que dedicar más a las normas y a la jurisprudencia comunitaria. Como se ha dicho, este verano finaliza, salvo alguna excepción, el plazo de transposición de la directiva, y por lo tanto parece un buen momento para que evaluemos el grado de adaptación de nuestro sistema y los ajustes o los cambios que habría que implementar. La directiva, como se ha dicho, es una directiva que en su momento se presentó como una novedad importante, que iba a suponer un paso adelante en las políticas de conciliación comunitarias, y efectivamente yo creo que es interesante porque por lo menos visibiliza la conciliación. Hasta ese momento los temas de conciliación en el ámbito comunitario habían ido a remolque o de la igualdad o del cuidado de los hijos o de la protección de la mujer trabajadora, y por primera vez hay una norma que se dedica específicamente a la conciliación, y yo creo que solo eso ya es un dato para ponerlo en valor.
Dicho esto, es verdad que la directiva no incorpora ni una regulación sistemática ni exhaustiva de los derechos de conciliación, entre otras cosas porque la licencia por maternidad, como se sabe, sigue regulándose en la Directiva 92/85. Y, por otro lado, pues es una directiva que hace apuestas relativamente ambiciosas en los preámbulos y considerandos, pero es verdad que luego la regulación efectiva de los derechos sigue siendo bastante cautelosa, bastante contenida, porque, como también se ha dicho, es un tema complejo de regular en los Estados miembros. Los Estados miembros tienen derechos de conciliación bastante heterogéneos y la directiva no aspira a unificarlos. Y, por otro lado, es un tema que todavía levanta ciertas suspicacias porque es un tema que va a tener un impacto económico importante muchas veces en las empresas. Y yo aquí añadiría que tampoco los sindicatos han demostrado tener una gran iniciativa o un gran interés por este tema, y yo creo que se pone de manifiesto también en lo que pasa en nuestra propia negociación colectiva. A partir de aquí, bueno, los presupuestos de los que parte la directiva, que yo creo que son importantes porque hay que tomarlos como referencia también para... a ver si se ve. Ahora se ve. Hay que tomarlos como referencia también para la aplicación que luego hagamos en nuestro sistema interno. Es que su principal prioridad es la igualdad de género, y ese es un dato importante porque, como también se ha comentado, en las normas comunitarias y en la jurisprudencia no siempre ha estado claro esa conexión entre conciliación e igualdad, y cómo la falta de políticas adecuadas de conciliación es la que provoca o lastra la progresión profesional de las mujeres. Estos días se han dado muchos datos, hay muchos indicadores. Yo traigo este que creo que es bastante representativo de lo que estamos comentando. Las horas semanales que dedican al trabajo hombres y mujeres, los hombres en morado, las mujeres en verde. Desde el comienzo, antes de que se inicie la fase parental, ya los hombres trabajan más horas a la semana que las mujeres, y eso se debe a discriminación estadística, a que los empresarios todavía tienen prejuicios a la hora de contratar a las mujeres por lo que pueda pasar, y también porque las propias mujeres están empezando a ubicarse en sectores o en puestos que luego prevean que les van a dar más facilidades para cuando llegue el momento de la maternidad. Cuando llega la fase parental, ese gap pues se incrementa porque las mujeres reducen drásticamente las horas de trabajo y los hombres las mantienen o incluso las incrementan ligeramente, y en la última etapa pues se vuelve a acercar el número de horas de trabajo, pero manteniendo siempre esa distancia. Entonces, esto luego pues tiene ese impacto en brecha salarial, brecha de género en pensiones, que al final pues condiciona buena parte de la discriminación laboral que ahora identificamos. Entonces, es bueno que la directiva apueste por esa igualdad de género, y luego es bueno también que lo haga desde una perspectiva que podríamos llamar de derechos de conciliación de segunda generación, que es simétrica también a la evolución que ha seguido nuestro sistema y que también antes se comentaba. Al principio, los derechos de conciliación lo que quieren es proteger a la madre trabajadora. Vamos a darle derechos para que se pueda ocupar de sus hijos. Y, por lo tanto, esos derechos son fundamentalmente derechos de ausencia, excedencias, permisos, licencias. Cuando se ve que esto no es suficiente, se da un segundo paso. Aquí es donde se sitúa la directiva, y por eso creo que esto también es un avance, y es que se empieza a proteger al trabajador con responsabilidades familiares, y asumiendo que esa protección neutra tampoco es suficiente, por lo tanto hay que dar ese paso añadido de la corresponsabilidad, y asumiendo que es un trabajador con responsabilidades familiares en sentido amplio, que no tiene por qué dedicarse ya solo a cuidar a hijos, sino también a cuidar mayores y dependientes. Entonces, si asumimos que la conciliación ya no es algo puntual para el trabajador, sino es algo que le va a acompañar en buena parte su ciclo vital, entonces ya no organizamos o articulamos derechos para que puntualmente se ausente del trabajo, sino para que encaje con normalidad esas tareas familiares, y ahí es donde aparecen los derechos de presencia y la apuesta por la flexibilidad de las condiciones de trabajo, que yo también creo que efectivamente es un derecho absolutamente clave. A partir de ahí, ¿cómo estamos en nuestro sistema? Pues yo creo que es una materia en la que creo que podemos sacar pecho relativamente, es decir, tenemos un bagaje en materia de conciliación
bastante importante que comienza en la Ley 39/99 y que, desde luego, ha tenido un impulso fundamental con el Real Decreto Ley de 2019. Recogiendo lo que en la directiva son novedades, por ejemplo, extender la conciliación al cuidado de mayores y dependientes. En nuestra Ley de Conciliación del 99 ya está la excedencia o la reducción de jornada por cuidado de mayores. El permiso de paternidad ya lo incorporamos en la Ley de Igualdad de 2007 y con el decreto de 2019 hemos avanzado a una total corresponsabilidad. La flexibilidad, con todas las limitaciones que ha tenido el 34.8, pero el 34.8 ya llevamos unos cuantos años también con él funcionando. Entonces, evidentemente el avance es lento y queda mucho por recorrer, pero en esta materia creo que la directiva no va a suponer cambios sustanciales y van a ser fundamentalmente cuestiones de ajuste o cuestiones de matices, que algunas yo creo que, como vamos a ver, son interesantes y que merecería la pena que efectivamente en nuestro ordenamiento pudiéramos incorporarlas. Haciendo entonces un repaso rápido de cuáles son esas cuestiones a las que se refiere la directiva y en las cuales nosotros podríamos tener un margen de mejora. En primer lugar, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, la directiva es de conciliación de la vida profesional y laboral de progenitores y cuidadores. Entonces, introduce la noción de cuidador, que es un trabajador que presta asistencia o ayuda a una persona que es familiar o con la que convive y que necesita esa ayuda por un motivo médico grave. A partir de aquí, y con el impacto que puede tener nuestro sistema, yo destacaría tres aspectos. El primero de ellos, que lo apunta el profesor Cabeza Pereiro en su magnífico estudio sobre esta directiva, es que cuando la directiva habla de cuidador, habla de prestar asistencia a alguien que lo necesita por un motivo médico grave. Por lo tanto, la directiva está pensando que a los menores en condiciones ordinarias les cuidan solo los padres, los progenitores, y no está pensando en que ese cuidado ordinario de menores pueda provenir de una persona diferente, un familiar o una persona con la que viva. Esto es importante porque en nuestro sistema también parece ser esa la línea que mantenemos. Hace poco el Tribunal Supremo ha dicho que la excedencia por cuidado de familiares no está prevista para el cuidado de hijos mayores de 3 años, con lo cual parece que por un lado va el cuidado de hijos y por otro lado el cuidado de familiares. Y esto también puede tener un impacto. Hombre, a lo mejor no es lo más idóneo pensar en abuelos que cuiden a nietos, pero si hay familias reconstituidas, por ejemplo, donde dos padres separados con hijos anteriores se plantean problemas de conciliación, y eso a día de hoy pues no lo tenemos resuelto, ni tampoco parece que la directiva vaya por ahí. En segundo lugar, para la directiva familiar es hijo, hija, padre, madre, cónyuge o pareja de hecho, aunque en los considerandos habla de la conveniencia de extenderlo a abuelos o hermanos. Ahí nuestro sistema, como habla de familiares hasta el segundo grado, pues en principio parece que adoptamos una posición más amplia, pero no hay ninguna referencia en el estatuto a las parejas de hecho y, por lo tanto, también sería probablemente una buena ocasión para incorporar explícitamente a las parejas de hecho como familiares que pueden necesitar cuidados o asistencia. Y, en tercer lugar, se habla de familiares, pero se habla también de vínculo de convivencia. Eso tampoco está recogido a día de hoy en nuestro Estatuto de los Trabajadores y probablemente es algo que merecería la pena pensar o reflexionar, en la medida en que los modelos de familia cada vez son más variados, cada vez son más heterogéneos. Tenemos pocos hijos, nuestros hijos viven lejos, no sabemos quiénes nos cuidarán en el futuro y cada vez estos modelos informales yo creo que van a ser más frecuentes y probablemente habría que pensar en ellos cuando se articulan derechos de conciliación. Bueno, el permiso por paternidad es en el que tenemos una regulación muy adelantada, por supuesto, a lo que establece la directiva y además a lo que establecen la mayor parte de los países de nuestro entorno. Mirando, pues Dinamarca tiene 3,3 meses de licencia por maternidad y 15 días de paternidad. Italia, 4,7 meses de maternidad y 10 días de paternidad. Grecia, 8,1 frente a 2 días de paternidad. Con lo cual, bueno, pues es un logro que hayamos
conseguido una regulación absolutamente igualitaria y equitativa en materia de maternidad y paternidad y, por lo tanto, pues, en este sentido creo que vamos un paso por delante de la directiva y, además, es algo que está teniendo muy buena acogida y que pone de manifiesto que los hombres no son tan reacios a hacer uso de estos permisos cuando efectivamente se dan las condiciones necesarias para ello. El permiso parental. Bueno, pues el permiso parental ya se recogía en la Directiva de 2010 y ahora se mejoran algunas de sus condiciones porque se elevan a 2 los meses intransferibles y se establece como un derecho retribuido, aunque esa retribución, la fecha de transposición es en agosto de 2024, con lo cual quedaría un plazo mayor para hacerla efectivo. Al regular la directiva, por un lado, el permiso de paternidad y, por otro lado, el permiso parental, aquí yo creo que sí se ha establecido una distinción entre ambas figuras, que tenían unos perfiles un poco confusos. Entonces, el permiso parental parece que está pensado más para la crianza del hijo, mientras que el permiso de paternidad sería más vinculado al momento del nacimiento del hijo, para esos primeros momentos después del nacimiento. Si partimos de esa base, cuáles son las figuras que podrían encajar en nuestro sistema y que podrían responder a esos requerimientos o a esas exigencias del permiso parental de la directiva. Bueno, pues podríamos identificar la reducción de jornada por cuidado de hijo, el permiso de lactancia o la excedencia por cuidado de hijo. La directiva dice que la reducción de jornada es una modalidad de trabajo flexible, con lo cual, en principio, no encajaría plenamente con el permiso parental. El permiso de lactancia, salvo que se acumule, también al final es una reducción de jornada. Por lo tanto, parece que la figura que encaja o más cercana al permiso parental sería la excedencia por cuidado de hijo. Ahora, si comparamos el régimen de la excedencia al 46.3 y el que establece para el permiso parental la directiva, pues hay algunas disfunciones o algunos matices que habría que tener en cuenta. El régimen de disfrute flexible, nuestro estatuto habla solamente de fraccionado, que es algo más restrictivo. El tema de que el trabajador tenga que pedir la excedencia con un cierto preaviso, indicando la fecha y fin del permiso, y sobre todo el hecho de que nuestra excedencia por cuidado de hijo ahora mismo no tiene ningún tipo de retribución. Entonces, a la hora de hacer la adaptación, tendríamos 3 posibles alternativas o posibilidades. Primero, crear un permiso diferenciado. Al final, la excedencia por cuidado de hijo tiene 3 años de duración. Podríamos configurar un permiso parental más reducido, en la línea de los 4 meses que marca la directiva, para esos primeros años de crianza. Bueno, crear algo diferente. Reformar la excedencia por cuidado de hijo y entonces introducir estos matices. La cuestión es que si reformamos la excedencia por cuidado de hijo, habría que tener en cuenta pues, algunas otras disfunciones que ha creado la aplicación de esta figura y, fundamentalmente, el sesgo de género importantísimo que ahora mismo tiene la excedencia por cuidado de hijo. Los últimos datos del Instituto de la Mujer indican que el 88,99% de las excedencias por cuidado de hijo las cogen las mujeres, con lo cual habría que aprovechar esta reforma para fomentar la corresponsabilidad en el ejercicio de este derecho al cual se refiere también la directiva. Y la tercera posibilidad sería aplicar la cláusula pasarela del 26 de la directiva. La directiva, como decía antes, no quiere homogeneizar los permisos de conciliación de los Estados miembros, pero tampoco quiere penalizar a los Estados miembros que ya tienen derechos de conciliación. Y, por lo tanto, lo que permite es que si un Estado miembro tiene un derecho de conciliación relacionado con maternidad, paternidad o cuidado de familiares, pueda utilizar ese derecho para cumplir con los derechos que prevé la directiva en relación con estas cuestiones. Entonces, como nosotros tenemos un permiso por paternidad ahora mismo de 16 semanas, pues podríamos utilizar la cláusula parentela para cubrir los 4 meses mínimo, bueno, los 2 meses retribuidos específicamente que contempla la directiva para el permiso parental. En el caso de la maternidad no sería posible, porque nuestra maternidad es de 16 semanas y la de la directiva del año 85 es de 14 semanas, con lo cual ahí una de dos, o incrementamos o hacemos una regulación diversa para maternidad y paternidad en relación con el permiso parental, lo cual no parece realmente muy adecuado,
O, bueno, pues en el anteproyecto de ley de diversidad familiar se estaba hablando de incrementar la duración del permiso por nacimiento del menor a 6 meses. Si se incrementa finalmente y se establecen 6 meses, aplicando esta cláusula pasarela, no habría en principio que hacer ninguna adaptación de la directiva. El permiso para cuidadores, bueno, pues ya se ha comentado también que es una novedad de la directiva, pero que tiene unos perfiles bastante parecidos al permiso del trabajo por fuerza mayor. En mi opinión, pues haciendo una interpretación voluntariosa, creo que podríamos tenerlo cubierto con los permisos retribuidos del 37.3. Yo creo que no está pensado o no encaja tanto con la excedencia, porque cuando da 5 días laborables al año por trabajador, pues parece que está pensando en ausencias puntuales y no tanto en un periodo más prolongado. Pero yo creo que podríamos salvarlo. Otra cuestión es que haya situaciones que ahora mismo no tienen mucha respuesta en nuestro sistema y que seguramente convendría regular, como el tema que hemos hablado de la pandemia, los menores confinados o las ausencias puntuales que necesita realizar el trabajador por motivos que no son graves, que muchas veces sí son urgentes, pero que requieren esa asistencia, que también se puede hacer con flexibilidad, por supuesto, pero que a lo mejor la idea sería, en la línea de lo que hacen ya algunos convenios colectivos, dar un permiso, un número de días por año al trabajador, retribuido o no, pero que cada trabajador los gestione, y así también no hay diferencias injustificadas de, bueno, yo tengo 5 hijos y 27 nietos, yo solamente tengo 2, pero mis 2 hijos me importan tanto como los 27 nietos de mi compañero de trabajo. Fórmulas de trabajo flexible, bueno, se ha comentado ya, pero bueno, ahí hay una comparativa del trabajo flexible en los distintos países de la Unión Europea, como la fuente es Eurofound y la última encuesta de Eurofound éramos todavía 28, pues por eso aparecen 28 la media, que está ahí por la mitad. Bueno, en rojo lo de arriba es la parte que el trabajador puede gestionarse libremente su tiempo de trabajo. Lo amarillito sería la parte que puede negociar, tiene una cierta flexibilidad, y lo marrón oscuro de abajo sería la parte en la cual el trabajador no tiene ningún tipo de margen de maniobra en lo que se refiere al tiempo de trabajo. Nosotros estamos en la zona de la derecha, con lo cual somos de los países que todavía tenemos que avanzar bastante en materia de flexibilidad del tiempo de trabajo. Es verdad que después de la reforma del decreto de 2019, el 34.8 está absolutamente en sintonía con lo que recoge la directiva y, por lo tanto, no se trata tanto de hacer una adaptación como de hacer una aplicación efectiva de esa flexibilidad y de que realmente pues, el 34.8 empiece a funcionar. Y yo diría que aquí, a nivel de negociación colectiva, creo que es muy importante que los convenios colectivos empiecen a regular fórmulas creativas, pero fórmulas que de verdad permitan una mínima adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias de conciliación. Y como creo, sí, me quedan unos minutitos. Bien, pues entonces, en los minutitos que quedan, poner una cuestión también sobre la mesa para el debate. En tema de protección de los trabajadores, ya se ha dicho, pues hay una protección contra el despido, hay una protección en relación con los derechos de los trabajadores que disfrutan de estos permisos o de estas licencias, pero yo quería traer una cuestión en relación con la discriminación. La directiva, el artículo 11 de la directiva pone el epígrafe de discriminación, pero luego solamente habla de trato menos favorable. Entonces, la directiva no llega a mojarse en el sentido de determinar que la discriminación por razones de conciliación sea una discriminación o no por razón de sexo. En nuestro sistema, en nuestro ordenamiento, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, la 26/2011, que adelantó esa posibilidad de discriminación por circunstancias familiares. Esa sentencia tenía un voto particular que ya ponía en tela de juicio que efectivamente las circunstancias familiares pudieran ser una causa de discriminación por
por razones históricas no son un colectivo que haya estado especialmente desfavorecido, etcétera. Desde ese momento parece que nuestro sistema apoya la vía de la discriminación por razón de sexo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, de enero de 2017, de tal manera que si el perjuicio lo sufre una trabajadora sería una discriminación directa por razón de sexo, y si lo sufre un trabajador varón sería una discriminación indirecta, pero también por razón de sexo. Bueno, yo creo que ahora mismo no se puede desligar la conciliación de la igualdad y, por lo tanto, seguramente lo que tiene más sentido es apostar por esta vía de la discriminación por razón de sexo, pero, y esto es lo que quería poner sobre la mesa, yo creo que a futuro eso ensombrece algunos aspectos de la conciliación que también son relevantes. En primer lugar, el derecho de los trabajadores varones a las labores de cuidado. Es decir, a veces, y yo creo que hasta en el lenguaje, hablamos de cargas familiares, el cuidado se hace porque no queda otro remedio, porque es una obligación, una imposición. Yo creo que hay que revalorizar y dignificar el cuidado y que los trabajadores varones tienen que tener derecho a ocuparse de sus labores familiares por sí mismos, solamente porque si no son un obstáculo para que las mujeres progresen profesionalmente. Y, por otro lado, el derecho de los colectivos que son destinatarios de la conciliación, que al final son menores, mayores, dependientes, que son los colectivos más vulnerables de la sociedad, que tienen derechos también reconocidos en la Constitución y que a lo mejor la protección de la conciliación podría encaminarse por esa vía. Bien, pues muchas gracias. María José. Bueno, sin solución de continuidad, quiero decir, y dado que dejamos el debate para después, igual que hicimos con la primera mesa, tiene ahora la palabra Elena Blasco Martín para hablarnos exactamente. ¿Tú no tienes presentación, no? No. Elena, pues bien, el título de la ponencia de Elena Blasco sería las medidas de conciliación en España. Les recuerdo que Elena Blasco Martín es la presidenta de la Comisión de Trabajo sobre la realidad social y el trabajo de las mujeres en España del Consejo Económico y Social. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues buenos días o buenas tardes, ya no sé, pero depende de la hora. Buenas tardes ya casi. Muchísimas gracias por la invitación, desde luego a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, desde luego a su presidenta, que nos acompaña, y también pues muchísimas gracias de luego a mi presidente del CES, porque ha sido él el que ha decidido, ¿no?, y el que me invitó a que yo estuviese aquí presente y participara en vuestra jornada. Es verdad que el nombre de la ponencia es así, las medidas de conciliación en España, pero bueno, yo creo que después de toda la jornada de hoy, en el que evidentemente se ha versado fundamentalmente en el tema del derecho, ¿no?, laboral o de las garantías en el derecho del trabajo que tenemos con las medidas de conciliación y corresponsabilidad en nuestro país, tal vez mi ponencia se va a ir más centrada a lo que es lo que está sucediendo en la realidad de los hechos, ¿no? O sea, ¿qué supone esta falta de conciliación y corresponsabilidad? Y bueno, pues yo creo que a lo largo de... Y yo creo que a lo largo de todo el día de hoy, pues lo que nos ha quedado claro es que efectivamente tenemos un gran problema. Tenemos un déficit con el tema de la conciliación en nuestra realidad laboral, en nuestra realidad social, y que además, lejos de desaparecer, pues todas tenemos claro que se ha visto acentuado como consecuencia de la crisis sanitaria. Pero creo que el problema de la conciliación debemos abordarlo desde todos los aspectos o todos los ámbitos en que esto interviene. Es decir, siempre tendemos a hablar, y lo hemos comentado por las ponencias anteriores, en el tema de la necesidad de conciliar la vida familiar, la necesidad de conciliar la vida laboral, pero hay otro apartado igual o más de importante que este, que es el tema de la conciliación personal, ¿no? Es decir, ese tiempo que dedicamos a nosotras mismas. Que además, y es aquí donde aparece el concepto o la diferenciación que puede existir entre conciliación y corresponsabilidad, o lo que yo prefiero llamar incluso la necesidad de hablar de conciliación corresponsable, ¿no? Porque esto va a repercutir también un poco en la tendencia que tenemos a seguir perpetuando ciertos roles de género en nuestra mentalidad cultural y social, y que evidentemente tiene unas claras repercusiones en el ámbito laboral.
La crisis de la COVID, pues evidentemente nos ha hecho ver cosas, no que no existieran, pero sí que parecía que no queríamos ver en ese momento. Ha servido como una lente de aumento de todas las desigualdades estructurales de género que tenemos en el ámbito cultural, como os decía, cultural, social y sobre todo laboral. Y al mismo tiempo las ha hecho aumentar. La misma comisión de la que soy presidenta, precisamente, indicábamos ya la necesidad de hablar en plural, como habían comentado aquí anteriormente, ya no solamente de mujeres, sino además de trabajos. Esto de los trabajos, y más cuando hablamos de trabajos de cuidado, no solamente hablar del trabajo más presencial o trabajo de cuidados directos, sino además también el indirecto. Todas aquellas labores o tareas que podemos encuadrar dentro de lo que podemos llamar labores del hogar, tareas o labores del hogar. Que esto también es otro de los apartados en los que evidentemente va a repercutir directamente en cómo trasladamos este problema a la legislación en nuestro país. El problema de la COVID es que efectivamente estos trabajos, tanto directos como indirectos, han recaído directamente sobre las espaldas de las mujeres. Eso está claro. En el informe que hacemos desde la Comisión lo tenemos muy claro y establecemos algunos datos concretos que pasaré a daros en la ponencia. Pero, ¿y cuáles han sido los mecanismos que estas mujeres han tenido a su disposición? Bueno, pues ya lo habéis dicho aquí, ¿no? Todas las que habéis intervenido, efectivamente, las adaptaciones de jornada, los permisos, las licencias, las reducciones y las excedencias. Estas dos últimas, además, con una importante repercusión negativa en el ámbito salarial, ¿no? para las mujeres. Por tanto, el problema de la falta de conciliación o corresponsabilidad, o como yo me voy a referir, conciliación corresponsable, precisamente no es un tema de la crisis, es un tema anterior a ella y tenemos que abordarlo así. Claro, esto la crisis pues lo ha hecho, sí, nos lo ha hecho ver, pero efectivamente es verdad que existe un gran déficit en cuanto a las políticas públicas destinadas a esto y sobre todo de inversión en servicios públicos dedicados a este fin, que es lo que ha generado fundamentalmente el problema. La legislación, no me voy a extender a la legislación porque además mi compañera de mesa prácticamente, ¿no? Yo lo que iba a comentar es que las tres grandes legislaciones que se han establecido en nuestro país, el 39 del 99, el 3 de 2007 y el 6 del 2019, precisamente eran los que yo iba a establecer como prioritarios, ¿no? En los que de alguna manera la legislación que de manera específica habla de temas de conciliación y corresponsabilidad. El primero, desde luego, de temas de conciliación por completo, ella lo ha dejado bien claro, no me voy a extender más. En el tema del 3-2007, tal vez es donde efectivamente aparece la gran diferenciación entre lo que es conciliación vida personal y conciliación vida familiar, y por tanto hablamos de corresponsabilidad. Y el 6 de 2019, porque evidentemente modifica y sobre todo lo que da es esa capacidad, ¿no? de flexibilidad en la jornada y en los horarios que nos va a permitir ciertas medidas de conciliación corresponsable. Y luego, bueno, pues evidentemente tenemos más, ¿no? El desarrollo reglamentario de esta última, los Reales Decretos 901 y 902 de planes de igualdad y su registro y de igualdad retributiva, también introduce algunos aspectos que nos va a permitir fomentar esa conciliación corresponsable. Pero, como decíamos, la crisis sanitaria ha impactado de lleno en las mujeres, ha puesto de relieve el trabajo de cuidados remunerado, la situación precaria en la que éste se produce y también los trabajos no remunerados que también recaen sobre las mujeres. Ha focalizado dos cosas: las grandes desigualdades estructurales de género que tenemos en nuestra vida cultural, nuestra vida laboral, pero también ha focalizado algo fundamental, es que necesariamente tenemos que contar con las mujeres para la salida y la respuesta a esta crisis. Eso es algo fundamental. Evidentemente, a lo largo de esta crisis sanitaria se han desarrollado medidas intentando reducir o corregir estos efectos negativos que han tenido en el ámbito de las mujeres. Y creo que será compartido por todas las que nos encontramos en esta sala, es que efectivamente el diálogo social ha dado verdaderas muestras de utilidad y responsabilidad en el proceso de esta pandemia. A través de este diálogo social es donde han salido mayores medidas que han repercutido de manera favorable. Está aquí, se ha hecho referencia anteriormente también en la jornada, el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, un Real Decreto que efectivamente se hizo para mantener la productividad, asegurar el empleo,
Pero también, bueno, y sobre todo la salud pública, ¿no? Esto es evidente, pero también hay un buen apartado del mismo que tiene un montón de medidas destinadas a la protección de los derechos de las personas trabajadoras, de las familias y de los grupos vulnerables. Lo que comentabas en la presentación, ¿no? Todas estas medidas recogidas en lo que se conoce como el Plan Me Cuida, ¿no? Esto de poder teletrabajar o trabajo a distancia, ¿no? Esa posibilidad, evidentemente, de mayor flexibilidad a la hora de las jornadas, de los horarios, de las funciones, de la propia producción y, sobre todo y especialmente, las reducciones de jornada que se pueden extender hasta su totalidad. Claro, el Plan Me Cuida, en un momento concreto, ha servido bueno, pues para paliar un poco, en un momento muy concreto, muy específico de la pandemia, sobre todo en ese confinamiento total, ¿no? Que tuvimos en él, pues para intentar solventar esos problemas de conciliación corresponsable. Pero, desde luego, las reducciones de jornada no pueden ser una solución a un problema mucho más grave como es el problema de la conciliación corresponsable. Y, sobre todo, porque tiene claras unas repercusiones económicas, especialmente en mujeres, porque así están, porque los datos están ahí, porque las reducciones de jornadas, evidentemente, las asumimos en este caso nosotras. En ese mismo Real Decreto también aparece la figura de los ERTE. Ya lo sabemos, no es una figura nueva. Los expedientes de regulación temporal de empleo se han utilizado en crisis anteriores, en el 2010, en el 2012, efectivamente son anteriores, incluso aparecen recogidos en el propio artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Pero es cierto que esta figura del ERTE, con la utilización de la crisis sanitaria, es verdad que ha tenido mayor protección del empleo femenino. Fundamentalmente también porque se ha vinculado a sectores claramente feminizados. Bien, pero si comparamos la utilización de los ERTEs anteriores a lo que se ha utilizado ahora, tenemos claro que en los meses de mayor protección del empleo a través del ERTE eran en torno a 3,6 millones de personas trabajadoras, el 51% eran mujeres. Es verdad que a lo largo de los meses han ido evolucionando y esas tasas han ido igualando. Pero fijaros, el último dato, diciembre del 2021, las mujeres seguían siendo un 53%. O sea que seguimos. Es cierto que seguimos además siendo más mujeres las que siguen en ERTE. Están protegidas todavía por ERTE. Lo cual, esto también tenemos que plantearnos a ver cómo vamos dando salida a estas mujeres también de ERTE para la incorporación de nuevo y que no caigan directamente en la bolsa del paro. Esto es evidente, es un problema que tendremos que analizar. De ese mismo diálogo social, el Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia. Bueno, como queda poco tiempo no me voy a extender, pero efectivamente este Real Decreto realmente lo que venía era un poco a corregir los déficits que sí existían y que habíamos detectado durante este periodo de confinamiento total. Que lo que hemos trabajado ha sido realmente diríamos un teletrabajo de emergencia, ¿no? Como emergencia sanitaria, pues teletrabajo de emergencia, porque realmente no ha sido trabajo a distancia, no ha sido trabajo o teletrabajo como tal. Tendríamos que garantizar, efectivamente, y esto se ha intentado conseguir con este Real Decreto, garantizar que efectivamente las personas que asuman ese tipo de trabajo tengan todas las garantías, que sea pues eso, pues lo que determina esta legislación, totalmente voluntario, reversible, y que quien se acoja a ello pues no tenga ningún tipo de discriminación ni desigualdad. En definitiva, lo que venía siendo es la intención de que este teletrabajo no termina siendo un compromiso o un acuerdo individual entre persona trabajadora y empresa, ¿no? Fuera de cualquier derecho ya adquirido. Y, por último, los Reales Decretos 901 y 902 de planes de igualdad de su registro y igualdad retributiva, que más allá de la obligación de los planes de igualdad para todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras, desde luego hay un elemento fundamental, que es el estudio y el desarrollo del diagnóstico de situación de las empresas, en donde ya va a determinar claramente qué materias tienen que formar parte de este diagnóstico para identificar si hay desigualdades o discriminaciones, qué medidas hay que desarrollar y, entre una de ellas y fundamental, es el fomento de las medidas de conciliación corresponsable, que esto es algo claro y evidente. Fuera del diálogo social, pero igualmente importante, que todavía tenemos que analizar qué repercusiones ha tenido o tiene o hasta dónde ha llegado, es el famoso Fondo Extraordinario de Plan de Contingencias de Refuerzo de los Servicios Sociales, más conocido como el Plan Corresponsable. ¿Vale? Estos 190 millones de euros de los presupuestos generales del Estado destinados para esa supuesta política pública de cuidados, precisamente. Y que tres objetivos fundamentales: desarrollar aumento del empleo, conseguir la certificación profesional de los cuidadores no formales
y bueno, pues que los servicios públicos de cuidado realmente sean mejor y sean mayores y con más calidad. Cosas que evidentemente bueno, pues tendremos que determinar porque todavía no tenemos datos exactos de cómo se ha ido aplicando. ¿Cómo se traduce todo esto en la realidad? Pues mirar, a pesar de que todas las medidas, y tendremos que decir que efectivamente se han hecho grandes esfuerzos para que la crisis sanitaria intente no tener repercusiones negativas en el ámbito laboral de las mujeres, bueno, pues todas las medidas que se han desarrollado desde luego no han conseguido todo lo que se esperaba. Y, de hecho, en el informe que estamos realizando a petición propia desde la Comisión de Trabajo, concretamente se llama Mujeres, Trabajos y Cuidado, propuestas y perspectivas de futuro, ya identificamos, una de las conclusiones es que el 67% de todo el trabajo no remunerado que se ha realizado en 2021 es realizado por mujeres. O sea, las horas semanales de trabajo de las mujeres son 78 horas frente a las 62 horas de los hombres. Evidentemente, bueno, pero como estos datos os podría dar muchísimos más. Tenemos 1.000.000, casi 300.000 mujeres menos activas que hombres. El tema del paro en febrero, en este último mes, ha sido prácticamente de un 59,15% en mujeres, casi el 60%. El tema de la parcialidad, seguimos siendo el 75% mujeres, con una principal causa de la parcialidad no voluntaria, claramente por el tema de los cuidados. Otras obligaciones familiares, 84,43% mujeres, 15,10% hombres solamente. Cuidado de menores mayores, enfermos o dependientes, 94,96% mujeres, 5,39% hombres. Pero es que incluso en las medidas de conciliación a disposición, tenemos la Seguridad Social, tramitó, lo había comentado mi compañera, tramitó prestaciones por nacimiento o adopción en 2021 un total de 472.015. ¿Vale? Bueno, pues estas medidas de conciliación están repartidas en su inmensa mayoría al 50%. ¿Por qué? Porque están remuneradas. Cuando empezamos a hablar de excedencias y cuidado, ya la hemos liado. Sí, es aquí donde efectivamente más del 75% son mujeres directamente. O sea, era lo que había comentado, y las excedencias muchísimas más. Ese es el gran problema. Entonces, evidentemente, todas estas circunstancias, especialmente las relacionadas con la falta de conciliación corresponsable, tienen una clara repercusión no solamente en la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, sino además en su desarrollo profesional. Y esto es un tema que tenemos que, desde luego, que ir abordando con medidas muy concretas y muy específicas. Ya apuntamos, por tanto, en este informe del CES, no quiero hacer spoiler, pero voy a dar algunos datos, es verdad que en este informe ya decimos, esto ha provocado que tengamos dos efectos claves en las mujeres, la inactividad y la parcialidad no voluntaria. ¿Por qué? Porque al final todo el trabajo de cuidados ha caído directamente en el domicilio. Entonces, o las familias la han tenido que hacer en sus propios domicilios o directamente sobre permisos no retribuidos. O sea, esto es así. ¿Qué contribuye a mejorar esta situación? Pues también hemos tomado medidas frente a eso. El salario mínimo interprofesional, el salario mínimo de convenio colectivo, es evidente. La utilización de los ERTE, que se va a prorrogar, la protección del desempleo, para además a ciertos colectivos específicos, como las empleadas del hogar, el ingreso mínimo vital, y luego partes de la reforma laboral, de la última reforma laboral, evidentemente, y yo estoy de acuerdo con la compañera, el tema de la negociación colectiva es fundamental para reducir. Elementos claves de la reforma laboral, como el tema de limitar el encadenamiento de contratos, la desaparición de obra y servicio, la reducción de la temporalidad tan elevada para las mujeres, la ultraactividad que desaparece, la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, y, bueno, y sobre todo la regulación de la subcontratación, son elementos que va a favorecer mucho para fomentar las medidas de conciliación corresponsable y, sobre todo, para garantizar mayor calidad y evitar la precariedad en la contratación femenina, que es uno de los grandes problemas. De cara al futuro, pues tenemos que tener claro que el problema de conciliación y corresponsabilidad es como consecuencia de todas las carencias, de todos los déficits y del hecho de que todas las estrategias desarrolladas hasta el momento no han sido todo lo deseables, ¿no? No han cumplido todos nuestros objetivos. El próximo día 23 es el Día de la Conciliación y creo que efectivamente lo que deberíamos seguir es reivindicando una solución permanente y duradera a esta cuestión, ¿no? y que de alguna manera nos atraviesa por completo todo nuestro día a día. Y esas soluciones tienen que pasar por actuaciones que tienen que ir desde el corto, desde el medio y el largo plazo. Pero yo comparto lo que se ha comentado en esta jornada ya. Muchas de esas actuaciones tienen que ir pasando, desde luego, por establecer un sistema educativo, especialmente desde 0 a 3 años, que tanto penaliza a las mujeres.
ampliación de permisos y la licencia remunerados e intransferibles, sin lugar a dudas, del cuidado de mayores, menores y retribuidos al 100%. Desarrollo de la ley de dependencia real, que verdaderamente aporte empleo de calidad, mayores servicios sociales. Desde la negociación colectiva tenemos que modernizarnos. O sea, nos hemos quedado ya estancados en lo que se ha venido trabajando anteriormente y tenemos que modernizar también el desarrollo de negociaciones colectivas, vincular la flexibilidad horaria, la racionalización del horario, incluir uso y permisos de licencias de otro tipo que potencien la participación de los hombres y, sobre todo, concienciar y sensibilizar en esa conciliación corresponsable. Es algo fundamental que se podría abordar directamente en las empresas, incluso desde la propia responsabilidad social empresarial, ¿no? Hay muchísimos elementos que podríamos ir desarrollando. Revisar en detalle, que es algo que también hacemos en el informe del CES, desde el Comité de Mujeres, que es qué está sucediendo con todos los procesos y las transiciones que están en marcha. El tema de la digitalización, el tema de la inteligencia artificial, pero hay algo fundamental, el tema de las economías de plataforma, porque efectivamente hemos regulado lo de la ley Rider, pero todavía nos quedan cuántos cuidados, ayudas y asistencia y atención están dentro de esa economía de plataforma que a día de hoy quedan fuera de los márgenes de esa protección. Y eso tenemos que desarrollarlo. Es necesario seguir modernizando la normativa nacional. Yo creo que efectivamente hemos hecho grandes avances. Yo cuando salió la directiva europea dije, bueno, pues está bien, porque evidentemente la directiva europea no se hace para mi país, se hace para otros países que están en peor situación, desde luego, y con peores derechos o no reconocimiento de derechos, pero desde luego nosotros la hemos elevado bastante. Entonces, bueno, pues hay que seguir modernizando. Tenemos las ratificaciones de convenios internacionales pendientes, 189, 190, no solamente la ratificación. Es que tenemos que asegurar prestaciones de desempleo a las empleadas del hogar, tenemos que ver en qué regímenes de cotización las vamos a establecer, es decir, etcétera. Tenemos que cumplir la Agenda 2030. Es un elemento fundamental, es una obligación que nos queda, que efectivamente que hay objetivos de desarrollo sostenibles indicativos de esta igualdad, de esta conciliación corresponsable, pero creo que tenemos que hacer una lectura transversal por completo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las 169 metas que tiene. Y luego tenemos una oportunidad clave ahora, que son el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tenemos componentes también en él, que hablan efectivamente de la política de cuidados, pero que creo que el problema de la conciliación corresponsable es de tal dimensión que creo que debería abordarse de manera específica en estos planes, con políticas activas, con medidas concretas, con medidas muy duraderas, no solamente para este periodo. Yo, para finalizar, todas las propuestas y las actuaciones que tengamos que desarrollar, creo que no podrán tener toda la capacidad correctora que deseamos si no se alcanza esa conciliación corresponsable y si no somos capaces de darnos cuenta de que efectivamente el tema de la conciliación, de la corresponsabilidad, no solamente es un tema de mujeres, también es de hombres, de la sociedad, de las empresas, del propio Estado, que tenemos que asumir que la responsabilidad es compartida, que tenemos que invertir en políticas públicas, que tenemos que generar empleo y servicios públicos de calidad. Debemos tener claro que además somos seres interdependientes, más tarde o más temprano, por muy jóvenes y por muy mayores que nos veamos, desde luego vamos a cuidar o seremos cuidadas, eso es evidente. Y como apunta la propia Comisión de Trabajo, de la que soy presidenta, pues efectivamente nosotros decimos en este informe que el bienestar, la cohesión y el valor social de esos trabajos debe modificarse para dejar de vivir en lo que hemos llamado en este informe paradoja de género de la cohesión social. Porque efectivamente somos las mujeres las grandes proveedoras de esa cohesión, pero por el contrario no nos beneficiamos de la misma manera que los hombres del bienestar social que éstas generan. Entonces, por ello creo que es fundamental que cualquier medida que hagamos salga de la premisa de que somos las mujeres las que mayormente vamos a consumir esos servicios, por nuestra larga vida que tenemos también, ¿no? Por nuestra esperanza de vida, pero también somos las mujeres las que trabajamos en esos servicios, las que aportamos la calidad a los mismos y, sobre todo y especialmente, que somos las mujeres las que, a costa de nuestra vida y de nuestro desarrollo profesional, asumimos la carencia que existe en el sistema. Esto es fundamental.
Así que voy a terminar como empecé, que es el hecho de que las crisis, tengo claro, y esta crisis sanitaria con más razón, ¿no? Pueden ser en sí mismas, esto es evidente, como una invitación o un nuevo proceso, a un nuevo comienzo, a una nueva actuación que tenemos que desarrollar. Pero creo que, igual que en el informe de gobernanza de este CES, ya dijimos que la solución no puede ser única y exclusivamente para esta crisis, con el tema de la conciliación corresponsable pasa 3/4 de lo mismo. La solución que tiene que darse no solamente puede salir como una solución única para esta crisis sanitaria, sino que efectivamente tenemos que darnos cuenta que el problema es anterior a la misma. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. Muy sugerente intervención, Elena. Seguro que animará el debate. Yo, desde luego, tengo algunas cosas apuntadas, pero bueno, es el momento de que vayan pidiendo la palabra. Guillermo Barrios. Pues muchas gracias, Gloria, por darme la palabra. Bueno, y felicitaciones a las dos ponentes por sus ponencias muy sugerentes. María José, especialmente sugerente respecto a los desajustes o ajustes presentes, pasados y futuros de la directiva, porque es verdad que el Real Decreto de Ley se aprobó cuando la directiva estaba todavía tramitándose, con lo cual hay bastantes desajustes. Pero bueno, sin perjuicio del debate académico, me quería centrar más en Elena para hacerle un ofrecimiento y una petición. El ofrecimiento es que esta asociación, somos más de 700 personas asociadas con un nivel académico enorme y ponemos a disposición del CES pues todo ese bagaje intelectual, no solamente los juveniles, que ya se ha dicho que son muy buenos y muy importantes, sino también las personas senior, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, son 700 personas de todas las universidades, magistrados, profesionales, etc. Entonces, pues ahí va el ofrecimiento y la petición. Sin perjuicio de entrar en el debate, como estás en la Comisión de Trabajo y Igualdad, el objeto de esta asociación también es el trabajo por cuenta propia, ¿eh? No solamente estamos hablando de la conciliación de las personas trabajadoras por cuenta ajena, sino de las personas trabajadoras por cuenta propia, ¿no? Y cada vez que mejoramos, que ese es nuestro deseo, la conciliación de las personas trabajadoras por cuenta ajena, la diferenciación con los por cuenta propia es enorme. O sea, en vez de equiparar, mejoramos lo ajeno, cuenta ajena, ¿no? La relación laboral, y aquí hacemos muy poquito. No quiere decirse con ello que las medidas tengan que ser las mismas, pero las necesidades de cuidado, las necesidades conciliatorias, las corresponsabilidades son las mismas o incluso más, o incluso hasta desconocidas, porque no, es que el autónomo tiene total libertad de criterio, es que tú no has sido autónomo para saber que eso no es exactamente así. Entonces, tras el ofrecimiento, pues la petición de que en vuestros informes y en vuestros trabajos respecto de conciliación e igualdad, pues también los trabajadores y trabajadoras autónomas, en especial la trabajadora autónoma, pues sea especialmente considerada, porque ahí hay un gran recorrido para alcanzar. Nada más que eso. Muchas gracias. No, yo muchas gracias, desde luego, por el ofrecimiento, lo tendré muy en cuenta y, desde luego, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que la legislación o el derecho del trabajo se centra más en lo que es el tema del trabajo por cuenta ajena y que efectivamente se tiene que tener en cuenta. De hecho, hay grandes variaciones en el tema de conciliación corresponsable, ya tenemos grandes diferencias entre el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleo Público, o sea, por ejemplo, incluso, ¿no? O sea, que por lo tanto sí es verdad que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto al informe, sí lo estamos teniendo en cuenta. Es verdad que no me he centrado aquí en este caso porque quería, bueno, más o menos había prácticamente adivinado que las intervenciones iban a ser sobre el derecho laboral en materia de conciliación y no tanto sobre las medidas que se han ido desarrollando para intentar corregir esos déficits durante la pandemia. Pero sí, efectivamente, recojo el guante, el reto y la participación. Gracias. Pues de verdad que quisiera felicitar a las dos, ¿no? Y decirlo, a veces esto parece formal, ¿no? Pero estoy muy satisfecho de haberlas escuchado y he aprendido mucho, ¿no? Eso es importante decirlo y decirlo de corazón, además, ¿no? A partir de ahí es muy difícil no estar de acuerdo con las dos. Pero, sin embargo, hay algo en lo que estoy en desacuerdo con las dos, que esa especie de... No, es simplemente un aspecto más filosófico, que es esa especie de complacencia del Estado normativo de España en relación con el cumplimiento de la directiva. Yo ahí no estoy de acuerdo. Y quiero explicarme. Estoy convencido de que para que haya los ajustes para un cumplimiento formal de la directiva,
son 4 o 5 cositas y María José lo has dicho estupendamente. Pero a mí me parece que la directiva tiene unos fundamentos, unos principios, unos criterios inspiradores y ahí la distancia es mucho más larga. O sea, a mí me parece que la directiva nos obligaría a hacer una auditoría más amplia de cómo está nuestro sistema interno. Entonces, María José, tú lo has dicho, la excedencia por cuidado de hijos y de familiares está feminizada en una, y también lo has dicho tú, Elena, y la pregunta es, ¿en el año 2021 es razonable que el derecho español tenga una excedencia por cuidado de hijos y por cuidado de familiares? Esto surgió años atrás, bastantes años atrás, con una justificación muy concreta en un estado normativo muy diferente al que hay ahora. Los derechos europeos han recorrido el camino inverso, ¿no? Alemania es un buen ejemplo. Tenía la excedencia de 3 años y ha dejado de tenerla. Los países suecos apuestan por permisos parentales como mucho de 12 meses y que en ningún caso, si es posible, se consuman íntegramente, sino animar a las personas a volver antes a los mercados de trabajo. Entonces, a mí me parece que este es un debate mucho más importante. Voy a decirlo de una forma muy gráfica, la grasa que tiene nuestro sistema cuando hay instituciones feminizadas que no estamos dispuestos y dispuestas a desfeminizar y que a la hora de la verdad son rémoras en los principios y objetivos que defiende la propia directiva. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy conforme a María José cuando decías que es muy puntual la disconformidad, ¿eh? Es que en todo lo demás estoy conforme, ¿eh? Y aparte me ha gustado mucho tu intervención. No estoy conforme en que la reducción de jornada no valga como institución de la cláusula pasarela. Yo creo que sí vale. Es un permiso parental flexible. Y es más, yo creo que es el derecho a tiempo parcial voluntario en el derecho español. Ese es otro debate, ¿no? Pero es otro debate distinto. Pero al margen de eso, hay otros aspectos de recomendación de la directiva que no han aparecido y que parece que no importan. Tipos de familias especiales, ¿no? Y lo habéis citado las dos, la monoparentalidad. Ostras, vamos a seguir con la jurisprudencia cutre de si le duplicamos a las familias monoparentales el permiso de nacimiento de hijo, cuando lo que tienen son necesidades diferenciales, ¿no? Probablemente sumando 16 más 16 no les arreglemos ningún problema, pero sin embargo la directiva nos impone una reflexión. Claro, no lo hace como norma imperativa, pero ¿qué pasa? No vamos a hacer nada con este tema. Segunda cuestión, un tema del que no queremos hablar, pero es un tema muy político, los derechos familiares de las personas con discapacidad. Es un temazo, y es un temazo al que nos invita la directiva. Y esas familias no importan. Las personas con discapacidades no pueden ser padres y madres o no tienen esos derechos al mismo nivel que las demás personas. Bueno, eso está en la directiva. Eso está en la directiva y yo creo que son los grandes temazos que debíamos abrir al plantear la incorporación de la directiva. Ya sé que lo que es imperativo y sobre todo, efectivamente, plantearse el tema del cumplimiento del permiso retribuido, del permiso parental retribuido. Hombre, es verdad que lo tocamos con la yema de los dedos y dándole a las madres en femenino unas cuantas semanas más adicionales lo cumplimos. Pero entonces vamos a volver al momento anterior al decreto ley 6/2019 y establecer derechos diferenciados. Pues no. Entonces yo creo que puede ser que la forma la cumplamos, pero el espíritu de la directiva estamos muy por detrás y un larguísimo recorrido para que tenemos que avanzar para cumplirla. Es lo que yo pienso. Por alusiones. Bueno, a ver, sí, yo por eso he partido de las líneas que marca la directiva para que fuera más bien un estímulo. Luego otra cosa es lo que imperativamente tengamos que modificar o no. A nivel filosófico, y esto ya es una cuestión absolutamente personal, yo creo que lo ideal sería que al final los derechos de conciliación permitieran a todo el mundo elegir. Entonces, a veces parece que es malo tener una excedencia de 3 años. Bueno, depende de para quién. Claro, ahora es malo por la deriva que tenemos, pero esto entronca con lo que se decía antes de lo político y lo personal. ¿Hasta dónde tiene que llegar lo político en lo personal? Es decir, ¿hasta dónde tiene la responsabilidad el legislador o el Estado de intervenir?
porque yo creo que aquí hay rémoras culturales, sociales, que nos va a costar mucho ir limando. Y bueno, habrá que ver cómo se solucionan, pero yo discrepo de lo que se decía antes de la guerra. Yo espero que la guerra acabe teniendo un impulso, pero la guerra yo creo que de entrada lo que ha puesto en manifiesto es los estereotipos absolutamente clásicos que rigen todavía la sociedad. Las mujeres se han ido a Polonia con los niños y los hombres se han quedado a luchar. En una sociedad donde ya civilmente y fuera del conflicto nuestros papeles están muy equiparados. Entonces, mientras eso no evolucione, yo creo que vamos a seguir luchando. Y el tema de cómo tenemos que hacerlo, pues efectivamente, yo estoy de acuerdo que hay que avanzar mucho más, pero no tengo tan claro que haya que poner imperativamente determinadas previsiones sin dejar un mínimo margen de autonomía personal. Yo ahí defiendo un poco también la libertad de elegir. Muchas gracias, María José. Relativamente de acuerdo con el profesor Cabeza. A mí me parece que la directiva se ha quedado corta respecto de lo que iba a ser, porque si se analizan los textos previos, era una directiva más potente que lo que la Comisión Juncker aprobó para sacar las 3 últimas directivas de su mandato. Y, por tanto, cuando se lee tanto la exposición de motivos como el cuerpo normativo, deja un sabor de boca regular, ¿no? Porque esto estaba ya muy debatido, muy planteado, entonces dices, bueno, pues no va muy lejos. Aunque yo estoy de acuerdo en que el ordenamiento español no cumplimos toda la directiva, Y estando en una posición distinta a la de María José y con una brizna de iliberalidad, creo que hay que suprimir el parentesco por afinidad. Me parece tremendo. O sea, dejar la excedencia o no dejarla, o las reducciones de jornada o no dejarlas, bien, pero para que cada uno cuide a los suyos, pero no a la suegra, al cuñado. O sea, el parentesco por afinidad me parece un retroceso tal que eso creo que superarás el liberalismo y estarás conmigo. Si lo analizas. O sea, que ahí no puede haber una igualdad real si hay que cuidar a los familiares de la contraparte, ¿no? Porque que es una utilización feminizada de estos derechos. Entonces, creo que el tema del parentesco, que es un tema que ha surgido aquí y en las ponencias anteriores, es un tema también delicado, porque claro, en la pareja de hecho pues no hay parentesco. Entonces, este concepto de parientes, en matrimonio no hay parentesco salvo con los hijos, técnicamente hablando, digo con el Código Civil, ¿no? Ese concepto de pariente, bueno, pues ¿quién es pariente? ¿El hombre, el marido de la mujer? No. Y en una pareja de hecho no hay parentesco, otra cosa son los hijos. Y luego ese parentesco por afinidad, no por sanguinidad, me parece que es muy atrasado, Yo no sé, eso como en el 19 no se suprime. O sea, quería decir que estaba muy de acuerdo en algunas cosas, en otras menos, y que mi valoración de la directiva no es tan positiva como la del profesor Cabeza, aunque creo que es un avance, No he dicho que sea positiva. Cuidado, lo que he dicho es que aún con lo que es, debimos plantearnos más cosas en cuanto a su transposición. No es que esté contento. Bueno, eso sí, porque entonces es una política legislativa hecha desde aquí que con motivo de la directiva va más allá, ¿no? Yo también lo que me he preguntado es por qué, ahora está aquí Emma, nos lo podrá explicar también o apoyar la explicación, por qué en la reforma laboral no va nada de esto. O sea, en la reforma laboral no hay nada de igualdad, aunque lo ha explicado Elena, ¿no? En todo puede tener nosotros tenemos un brief que podéis consultar en la página de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, que está estupendamente bien hecho por el profesor Goñi, que obtiene los efectos de género de la reforma, pero no hay una regulación directa, no hay una regulación directa cuando es un eje transversal en los fondos Next Generation. Entonces, yo no sé si esto se debe a un problema de reparto de competencias dentro del Gobierno
Es decir, que si esto no depende de trabajo y economía social, sino que depende, por ejemplo, de derechos sociales o de igualdad, quizás eso determina que en el componente 23 no estén estos contenidos que a mí me parecen muy esenciales en una reforma laboral. Es decir, que esto había que haberlo abordado en la reforma laboral. Es verdad que la reforma laboral del Real Decreto Ley 32, que ya está modificado por el Real Decreto Ley 1/2022, aunque es una modificación casi en algún momento de corrección de errores, pues no está acabada. O sea, las reformas, vamos a iniciarnos en un periodo de reformas continuas, ¿no? Pero tengo un cierto miedo, dándole la razón a Guillermo. Yo creo que hay que regularlo desde el derecho del trabajo, el tema del autónomo, ¿no? Que yo creo que una de las experiencias de la crisis pandémica ha sido que todos los ordenamientos se han preguntado por lo mismo. ¿Qué pasa con el autónomo? El por cuenta ajena ha tenido determinadas técnicas que también ha tenido el autónomo de otro modo. Entonces, yo creo que la reflexión es en todos los ordenamientos. El derecho del trabajo debe dar el paso de ir a una formulación distinta a la que aquí tenemos de un estatuto del trabajo autónomo e ir más allá. En todo caso, se pueden igualar los contenidos reformadores o asimilar o asemejar, pero a mí me parece que es un tema muy decisivo y además que encaja con las líneas de los fondos bueno, tú misma has hablado de un programa, ¿no? Dotado económicamente a estos efectos, ¿no? Entonces lees el Real Decreto Ley 32 y dices, bueno, pues lo que se hizo en el año 19 parece que hay que completar. Lo que ha dicho la ponente anterior en el tema del trabajo flexible y el despido, me parece que es obvio que no hay garantías para el trabajo flexible. Es decir, que si analizas el 55, ves que en el 19 se fue más allá, pero no se corrigió el 55. O sea, hay un decalaje ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que abordarlo desde trabajo. Necesariamente me parece que el centro de imputación de toda esta modificación, de la novedad normativa, en esta cuestión tiene que estar en trabajo. Y luego una última cosa respecto a la que ha aludido Elena, de la conciliación no familiar, tú decías, nuestras propias necesidades. Bueno, eso está en la ley del 7, claro que hay tres esferas que conciliar, la personal, la familiar y la laboral, pero no tiene desarrollo más que fundamentalmente la familiar, y luego en el Estatuto de los Trabajadores la personal se encarrila, creo yo, puedo estar equivocada, a través de los derechos de formación, exclusivamente a través de los derechos de formación. Ahora, ¿qué puede ser personal? Pues yo tengo una idea que quizás no es la correcta, pero a mí me parece que no puede ser todo lo personal, porque si no acabamos en el chiste que hacen los varones, con respecto a los aquí presentes, dicho siempre, de que es que quiero conciliar con ir al fútbol, ¿no? Que es cómo se inicia esto de las tres esferas, que están diciendo esto con la ley, yo quiero ir al fútbol, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión, que puedo estar muy equivocada, por establecer algún punto de conexión inteligible y fundamentado, que tiene que ser para el ejercicio de derechos fundamentales, que eso hay que conectarlo con la Constitución, esa esfera personal hay que conectarla con la Constitución, y que pueden estar ahí pues la libertad religiosa, es decir, la libertad política, algo que tiene que tener un fundamento en la norma fundamental, porque si no, dice, yo quiero mi vida personal, pero es que una empresa dice, pues mire usted, su vida personal no está aquí, ¿no? Ya está la conciliación familiar y los derechos de formación, pero ¿qué más me quiere traer aquí? Pues tiene que venir por la vía de un derecho fundamental, yo creo que, o la discapacidad, por supuesto, que es un derecho fundamental, la no discriminación por discapacidad, pero hay que buscar una conexión con los derechos fundamentales, si no esa parcela, de hecho en el Estatuto está solo desarrollada en formación y en familia. Y lo último que quería decir, que es que se me olvidó cuando estaba el presidente, es que me parece que el Fondo Monetario Internacional, en el último informe sobre el gap de género, que me parece que es de enero del 22 publicado, pero que comprende los datos del 21, creo que es así, aunque no lo recuerdo bien exactamente, pues propone un proyecto, que ahora tampoco recuerdo el nombre, pero que significa llevar la conciliación a la empresa. O sea, esto tiene que ser algo de ambas partes, no puede ser
de la parte trabajadora, no puede ser únicamente de la parte trabajadora. Es decir, que la empresa post-pandémica y la construcción económica post-pandémica tiene que ser, si se asumen los valores de cuidado que puso de relieve la pandemia, la fragilidad del ser humano, ¿no?, donde nos vimos en una crisis que nunca pensamos que podíamos vivir, tiene que ser que la empresa tiene que ser social, la empresa tiene que ser competitiva, productiva y social, tiene que cuidar el trabajo de una manera distinta como lo hacía hasta el momento. Y entonces estos derechos hay que llevarlos también a la empresa, pero no en ese derecho de solicitud que estoy negociando, que esto me viene mal por la productividad, sino que tiene que ser un valor asumido por ambas partes. Yo no tengo la receta para hacerlo, pero el Fondo Monetario me parece muy bien esa propuesta que hace de llevar estos temas a la empresa, me parece muy decisivo. Muchas gracias, María Emilia. Muy interesante reflexión. No sé si hay alguna palabra más, Emma. ¿Sí? Bueno, me encanta estar aquí. Buenos días a todas y a todos. Y simplemente, por lo que ha dicho la presidenta, sí se va a transponer la directiva, se está encargando el Ministerio de Trabajo y además antes de ayer lo dijo el presidente del Gobierno, vamos a llevar a cabo una ley de usos del tiempo, ya veremos cómo y de qué manera, pero está previsto en el plan normativo, que está publicado, o sea que no estoy diciendo nada, ningún secreto, no estoy desvelando nada. Sí es cierto que, por supuesto, el Ministerio de Igualdad y Asuntos Sociales pues estará cerca de estas propuestas y será algo que en lo que estamos trabajando juntos, de hecho, y se está trabajando en ambas cuestiones de manera bastante incisiva. O sea que yo creo que esa reflexión está asumida, está interiorizada y que se llevará a cabo, esperemos que llegue a buen puerto. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Yo es que una de las cosas que quería plantear era precisamente esta vertiente personal de la conciliación, que está medio olvidada últimamente, ¿no?, porque hablamos de la conciliación familiar y laboral y la vertiente personal. Me parece una magnífica propuesta la que hace María Emilia, ¿no?, de vincularla a derechos fundamentales. Y quería, en todo caso, respecto del debate sobre si detrás de los derechos de conciliación lo que hay es discriminación de sexo o no, propones, María José, quizá que deberíamos abandonar eso. Yo ahí no estaría de acuerdo contigo, como futurible quizá, pero creo que no ha llegado el momento de abandonar la idea de que lo que está detrás de todos estos derechos es la igualdad. Es la igualdad por razón de género. Y porque al final es que todas estas propuestas, y ideamos más cosas, y más derechos, y más medidas, y desde luego en favor también de los varones, desde luego. Y serán los varones los primeros que vayan a los tribunales, reclamando su derecho a. Pero que no se olvide que si tienen esos derechos es porque lo que queremos, lo que estamos buscando, porque al final hay otros valores, nombraste otros valores que están detrás también de las tareas de cuidados, ¿no? El derecho a la protección de hijos, familia, tal. ¿Cuándo le ha importado el ordenamiento jurídico, la familia, ni los hijos, ni nada, cuando las mujeres estaban dedicadas a resolver ese problema? Es que ahora, cuando ya las mujeres dicen, oye, que ya está bien, que también los hombres, entonces ahora sí le ocurre al ordenamiento que hay otros valores y hay unas familias y unos hijos y gente que proteger, ¿no? Entonces yo creo que no ha llegado el momento de abandonar que detrás de todo esto, porque además es muy útil, o sea, no solo por razones históricas de colectivo discriminado, no solo eso, es que nos permite defender la nulidad, el despido, nos permite no olvidar que detrás de todo esto hay toda una tutela antidiscriminatoria que sirve para mucho, que es de mucha utilidad, ¿no? Entonces yo estaría todavía, porque el momento no ha llegado. Ojalá llegara, pero creo que no. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Parece que no. Bueno, pues, ¿sí? Bueno, ya que te doy la oportunidad, ¿no? Yo creo que... Bueno, perdona, porque el programa... Sí, perdona, porque... Muy bien. Bueno, es que vamos estupendamente, María Emilia. Sí, que quedan incluso 10 minutos, ¿vale? No te los tomes todos. No, en ese sentido lo decía, porque vamos a ver, yo creo que lo que decía María José, y es que este es un debate que de todas formas hay que solucionar jurídicamente. Es decir, lo que no puede ser es que la jurisprudencia que hay hoy en día del Tribunal Constitucional es muy deficiente sobre este asunto. Es decir, después de la famosa 3/2007, está la 26/2011,
que yo creo que es una sentencia que cierra muy mal, cierra en falso esta pregunta. Entonces lo que dice es que es otras circunstancias personales y sociales. Es lo que dice el voto mayoritario. Y eso no, o sea, o generamos efectivamente lo que estás diciendo tú, que es en el fondo una discriminación sex plus, es sexista, y eso creo que nos convence, o también la otra alternativa, jurídicamente legítima, que a mí me convence menos, es aludir a una discriminación familiar, que son los dos modelos diferenciados. Pero a mí me parece que realmente lo que estamos es ante una discriminación sexista, de segunda generación, para decirlo de forma clara. Pero es que no estamos en esa todavía, eso habría que expresarlo jurisprudencialmente. Entonces, a mí me parece que ahí, efectivamente, lo que hay es una jurisprudencia cerrada en falso en la 26/2011, ¿no? Y por eso creo que la expresión, es lo que decía ella en su intervención, y me pareció muy pertinente y muy adecuado como lo abordaste. Y en ese sentido quería expresarlo, ¿no? ¿Una discriminación sexista por mujer o por hombre? Una discriminación siempre contra la mujer, que será una discriminación de estereotipo cuando se le deniega a un hombre, pero evidentemente estamos siempre en la discriminación contra la mujer. Bueno, pero es que las sentencias que nos han explicado... Sí. Por eso. Vamos, la sentencia WA o WA, pues te dice que es que en el momento que un hombre que ha contribuido a la demografía, igual que una mujer, que nada de derecho de una mujer. Y el tribunal, el otro tribunal, el de Derechos Humanos, está en la misma línea. O sea, el Tribunal de Justicia es antimujer, perdonad que lo diga, así de claro. Hombre, hay que leer Calanque, en fin, hay que leer alguna sentencia del tribunal, hay que leer Grismar, en fin, hay que leer la WA también, o sea, que no admite que la discriminación en el momento que un individuo varón está en las circunstancias del colectivo femenino, aparece la discriminación. Entonces, por sexo masculino. Pero a lo mejor lo que debemos es decir que los derechos de conciliación son discriminatorios por ambos sexos, que no lo sé, que a lo mejor es lo más correcto. Por eso preguntaba, yo para abrir el debate hasta que venga el presidente. Yo para insistir, es un poco y verdad, no, es que no quiero usar más la palabra, es un poco la vieja imagen de cómo era el cisne negro en medio de los cisnes, ¿no? El hombre que sale de la bandada de cisnes y se coloca en una perspectiva diferente. Y entonces, claro, es discriminado por no cumplir con el patrón de hombre normal. Por eso digo que yo creo que es una discriminación siempre contra la mujer, que puede ser de estereotipo y de no cumplir el rol que tenemos asignados los hombres. Yo creo que esa es la clave de lo que yo lo interpreto, por lo menos a María José, y comparto con ella al 100%, además. Sí, pero yo, bueno, si yo solamente quería plantear el debate porque yo tampoco lo tengo claro al 100%. Es decir, efectivamente en el momento actual yo creo que hay que ir por la vía de discriminación por razón de sexo, por la situación que tenemos. Pero si seguimos avanzando a futuro, yo también creo que habría que replantearlo, por lo menos, o abrir otras opciones. Yo creo que es que seguimos en el mismo punto que cuando lo del cónyuge viudo, de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en España. Estamos en el mismo punto. Yo digo futurible, pero muy futurible. O sea, porque es que, vamos a ver, ¿por qué aquella sentencia? ¿Por qué un viudo no tenía pensión de viudedad? Porque la mujer no estaba incorporada al mercado, porque si se incorporaba era de forma improductiva, con salario tomado, sin cotización y sin derecho a pensión. Por eso no había aparecido nunca un viudo con que se hubiera planteado el derecho a la prestación de viudedad, ¿no? Y yo creo que ahora es lo mismo, ¿no? O sea, yo lo veo clarísimo. Es discriminación sexista de la mujer. Y por eso estamos trabajando para que los hombres tengan una serie de derechos que conduzcan a la igualdad de tratamiento de la mujer.
Entonces, no debemos perder esa perspectiva, y es verdad que los tribunales no se están enterando mucho, algunos, ¿no? No se trata de que los hombres estén discriminados cuando no se les da un derecho que tenía la mujer. Bueno, pues nada, estamos trabajando las mujeres para que los hombres tengan los mismos derechos, ¿no? Pero qué viejo es esto ya. Me parece que me estoy repitiendo, ¿no? Y lo que está detrás es lo que está detrás, yo lo veo clarísimo. Hombre, lo que pasa es que efectivamente, estando de acuerdo con lo que comentabas, lo que está claro es que la situación discriminatoria a día de hoy la sufren las mujeres. Por tanto, la legislación primero tiene que corregir ese error cultural e histórico de penalización a las mujeres y posteriormente, evidentemente, en avances en la igualdad, ahí está, ¿no? En el reconocimiento de esos derechos para todas las personas trabajadoras, en este caso. Sin duda. Es que uno de los elementos de corrección es precisamente universalizar, valga la expresión, los derechos hacia los varones, de corrección de la desigualdad de las mujeres, pero en la lucha primaria es de la discriminación de la mujer, por supuesto. Sí. En esa línea, o sea, yo creo que estamos diciendo estáis diciendo lo mismo. Es decir, como el problema es discriminación de las mujeres, lo que no se puede hacer es penalizar al hombre que entra en ese rol tradicionalmente femenino. Para combatir esos estereotipos sociales, el hombre que hace esas funciones tradicionalmente, socialmente, iba a decir tradicionalmente, pero es que seguimos en eso, socialmente atribuidas a las mujeres, no puede verse perjudicado, porque si no, al final, si protegemos solo bien a la mujer porque asume esas funciones, bueno, que no se le penalice por alguna carga social que tiene en el mercado de trabajo, bien. Pero claro, si al hombre que dice, estoy de acuerdo con eso y voy a asumir esas cargas, si se le penaliza, está al final en peor situación que la mujer discriminada, a la que sí se ha protegido, a la que sí se le da una respuesta del ordenamiento, y que el hombre que no asume esas funciones. Entonces, esto, en la universidad lo vemos mucho, con muchos complementos que hay, que tienen en cuenta que la mujer ha tenido hijos pero no que el hombre. Al final, ¿qué estás diciendo al profesor universitario? Es la mujer la que tiene que asumir la carga, porque a ella le voy a compensar en los años teóricos y al hombre no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas medidas de corrección que son necesarias, sin duda, pero que no perpetúen los roles. Entonces, yo creo que en esa línea, siendo evidentemente una medida de protección de la mujer, hay que saber que muchas de las discriminaciones del mercado de trabajo son reflejas de la sociedad. No vienen del mercado de trabajo, sino que el mercado de trabajo penaliza a la mujer porque no asume puestos de responsabilidad porque se está ocupando de sus hijos. Pero no es porque no le den el puesto, sino porque muchas veces la mujer, como asume ese rol, no quiere o no puede, por su situación familiar, asumir ese rol. Entonces creo que es un poco la línea de lo que estáis diciendo todo, pero que hay que equilibrar esos dos derechos y que en la misma línea, lo decía el profesor Cabeza, la protección del hombre ahí es una protección de la mujer, es una protección del rol social de la mujer y de que el hombre asuma esos roles. Porque si no se protege al hombre, estaríamos creando a lo mejor otro problema, creo yo. Es justo eso. O sea, darles los mismos derechos precisamente para que nos traten igual, ¿no? Sí, lo otro. Bueno, claro, es que decía Pablo, o utilizaba la palabra compensar, ¿no? Cuando has hablado de esa corrección, claro, es que a mí me parece como una especie de compensación. Antes lo hablábamos la presidenta y yo, que en realidad esa discriminación por asumir esas responsabilidades familiares, que lo que subyace ahí evidentemente es un intento de promocionar ese principio de igualdad que sea real y efectiva. ¿Por qué? Pues porque las mujeres son las que han asumido ese rol. Y estoy en total consonancia con lo que decía nuestra presidenta también, que en realidad esos considerandos incidían muchísimo y la intención de nuestra directiva de la 2019 es que en realidad la sociedad, que es lo que también comentabais anteriormente, que la sociedad asuma que hay un reparto equitativo de las responsabilidades familiares, que no lo tiene que asumir solo la mujer. Lo que pasa es que es verdad que luego en el contenido, que también se ha dicho, ese artículo 11 habla de discriminación, pero luego la palabra discriminación no la utiliza. Utiliza lo que hemos comentado, el trato menos favorable, que en realidad parece que pierde un poquito de fuelle, ¿no?, cuando estamos hablando en esos argumentos jurídicos. Entonces, bueno, era un poco manifesta mi opinión. Gracias. Yo solamente quería indicar que más allá de que efectivamente, yo no digo que no sé, claro, a mí la palabra también compensar y esto no me gusta mucho, ¿no? Pero efectivamente el tema del desarrollo de la igualdad es el reconocimiento de derechos para lo que me decía, ¿no? El tema de para extenderlo a todas las personas trabajadoras, hombres y mujeres. Insistía en el tema de la penalización de las mujeres porque esa es la realidad que vivimos. Y entonces, para cambiar ese rol, para no perpetuar esa mentalidad patriarcal, por decirlo de alguna manera, que verdaderamente sigue generando ese rol de cuidadora,
no solamente es el hecho de que los hombres puedan acceder a estas prestaciones, permisos, licencias o permisos retributivos, sino verdaderamente es ese cambio mental que debe existir. Y una de las problemáticas de las brechas laborales o el desarrollo de la brecha laboral viene incluido en la parte inmediatamente anterior, es decir, en esos proyectos de elección de carreras, de elección de estudios, que al final terminan volviendo a generar, ¿no?, ese mismo rol. Es decir, por eso yo decía, hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo con todos los procesos y todas las transiciones que están en marcha. Porque efectivamente no solamente tenemos que potenciar que los hombres asuman la responsabilidad familiares o de cuidado, sino solamente potenciar la participación de los hombres en sectores y en carreras profesionales en donde están infravalorados o están infrarrepresentados. Y lo mismo sucede con las mujeres. O sea, tenemos que potenciar la participación de las mujeres en las STEM, en la inteligencia artificial, en la digitalización, porque así, únicamente así, vamos a conseguir esa igualdad de valoración, de puesto de trabajo, por supuesto de retribución. Y entonces, bueno, pues posiblemente se vaya poco a poco regulando, por un lado, perdiendo esa mentalidad patriarcal y, segundo, por tanto, igualando o reduciendo las brechas que existen. Y, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, es una brecha totalmente cultural y social, ¿no?, que es la que al final hace que elijamos una determinada carrera u otra, un determinado estudio o no, también vinculado a que por ese mismo rol normalmente nos cogen más en un trabajo o en otro, ¿eh? O tenemos mayor desarrollo profesional en un trabajo o en otro. Sí. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a las ponentes. Voy a ser muy breve porque quería hacerles una pregunta, ¿no?, saber la opinión de María José y de Elena en relación con, bueno, pues una concreta política de conciliación que creo que hoy no cumple el papel que se debe, ¿no?, dentro del marco de la conciliación, que es las excedencias por cuidado de hijo, ¿no? ¿Cabría la posibilidad de plantearse una supresión de las excedencias por cuidado de hijo e ir avanzando más en la flexibilización del tiempo de trabajo, ¿no? Quizás sea muy llamativo esta propuesta, ¿no?, pero creo que podría permitirnos cubrir este tipo de lagunas o este tipo de obstáculos que van reincidiendo, ¿no?, y van saliendo permanentemente, ¿no? Abandonar las estadísticas que ha señalado Elena, ¿no?, abandonar el trabajo atendiendo al cuidado de los hijos o atendiendo al cuidado de los mayores, que es una realidad no de las personas, de las mujeres senior. ¿Cabría la posibilidad? Gracias, María José. Sí, bueno, pues a ver, justo lo comentaba el profesor Cabeza Pereiro. Yo creo que efectivamente es una figura que no está cumpliendo su función ahora mismo, entre otras cosas porque los que tenemos hijos sabemos que es verdad que te llevan más tiempo al principio, pero luego te siguen llevando mucho tiempo, con lo cual, por eso decía que hay que normalizar la conciliación, entender que forma parte de nuestro ciclo vital y que vamos a estar prácticamente toda la vida cuidando a unos o a otros. Y yo creo que como sociedad, y también lo decía Gloria antes, como antes lo hacíamos las mujeres, no había un problema, ahora sí lo hay. Y ahí yo creo que hay que ir recolocando eso. Y evidentemente habría que avanzar en flexibilidad. Lo que pasa que el 34.8 yo creo que ahora mismo también se queda pequeño. Y por eso creo que los convenios colectivos tienen ahí mucho que decir y no lo están diciendo todavía, porque al final el convenio es el que puede adaptarse también a la situación de la empresa. Yo entiendo que, y ahí nuestro estatuto, por ejemplo, para nuestro estatuto es lo mismo una empresa de 5.000 trabajadores que de 5. Y yo entiendo que a veces viene, pues eso, el señor de una tienda y te dice, mira, es que si me piden flexibilidad de jornada, las 2 dependientes que tengo, pues tengo que contratar a otro. O sea, yo entiendo que las empresas luego también tienen situaciones y necesidades, pero ahí es donde el convenio puede entrar y puede adoptar soluciones creativas. Y yo creo que hay mucho camino por delante por hacer ahí y no se está haciendo.
Con lo cual, en la medida en que la flexibilidad vaya ganando terreno, pues efectivamente esto debería... Y las reducciones de jornada, que son otro instrumento absolutamente engañoso, porque al final sí reduces la jornada, pero reduces el salario, pierdes oportunidades profesionales y eso se mantiene hasta los 12 años del niño, con lo cual yo creo que también está generando un perjuicio colateral muy importante. Gracias, María José Elena. Yo solamente, totalmente de acuerdo con mi compañera de mesa, pero además incidir en que efectivamente la realidad, a ver, es que tenemos un verdadero problema con el tema de las excedencias y es que por esa misma cuestión las mujeres tendemos a ser madres, si es que lo llegamos a ser mucho más tarde, precisamente es para que no nos penalice laboralmente. Pero es que ya no solamente eso, es que incluso cuando ya te decides por ser madre, o sea, tenemos un problema demográfico serio con este tema. Y esto es potenciado precisamente, insisto, por esa discriminación de género total que hay, ¿no? De que al final las mujeres pues tenemos que postergar nuestro deseo de ser madres. Pero es que además es que cuando estamos laboralmente activas, es que las estadísticas lo dejan claro. Es que en el primer año de nacimiento, igual que el índice salarial de los hombres, estaba intentando buscarlo a ver si lo encontraba, pero no lo tengo en los documentos. Pero si mal no recuerdo, la estadística nos habla que el salario de una mujer desciende hasta un 11% durante el primer año de nacimiento, cosa que no sucede con el salario del hombre. O sea, es que, a ver, es que ya no solamente repercusión, incluso permitiendo estos permisos retribuidos, o sea, después del primer año, la reducción salarial de la mujer sigue estando, que es lo que decías, ¿no? Al final es, ya no solamente es en el momento en el que nace, sino además durante todo el periodo de cuidado, de asistencia o de atención. Esto hablamos de nacimiento. Si luego ya nos metemos con los permisos de familiares, que si tienen que ser primer grado o segundo grado, pues ya ni qué decir tiene, ¿no? Que al final esa mentalidad parece que tenemos que asumir, o que es una responsabilidad nuestra el tener que asumir ya no solamente cuidar de mi padre o de mi madre, sino además de mi suegro o de mi suegra, ¿no? O sea, es este tipo de cosas. Entonces, evidentemente, las repercusiones de las excedencias no solamente es en el momento, sino además, como podemos ver, mucho más prolongado en el tiempo, y esto ocasiona además pues, muchísimas otras brechas en el ámbito laboral, promoción, formación, desarrollo profesional y, por supuesto, pensiones, ¿no? Porque una de las principales brechas de pensiones precisamente está en ese vacío de cotización que existe en las carreras profesionales de las mujeres. Muy bien, muchas gracias. ¿Y el presidente habrá que ir a buscarlo o vendrá? Yo creo que cierra Perdón, qué bueno. Levantamos esta sesión y, en consecuencia, casi toda la jornada, si no fuera, a la espera de que venga el presidente del SES y podamos otorgar el premio a la compañera.